Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola a todos y bienvenidos a la primera edición del podcast de Cine Oculto. Por fin, después de mucho tiempo de haberlo retrasado y después de mucho tiempo de haberse caído varios planes por distintas circunstancias, por fin podemos inaugurar oficialmente el podcast de Cine Oculto. No sé dónde estarás en este momento, no sé dónde nos estarás escuchando, tal vez estás yendo a trabajar o estudiar. Estés donde estés, lo importante es que celebres junto con nosotros la primera edición del podcast de Cine Oculto. El programa de hoy es una especie de piloto, es básicamente para que conozcan más sobre Cine Oculto y sepan de lo que hablará este podcast. Sé que muchas veces me han hecho preguntas y hoy día voy a tratar de responder algunas, no voy a poder responder todas por el tiempo. Siempre me han preguntado quién está detrás de Cine Oculto. Bueno, me presento ante todos. Algunos ya me conocen, sobre todo la gente de Lima. Mi nombre es Luis, o como ustedes me conocen, el tío Cine Oculto. Para los que querían saber mi identidad secreta, soy yo. Mi nombre es Luis Zúñiga, peruano de nacimiento, vivo también en Perú, ingeniero industrial de profesión. Y creo que muchos de ustedes pensaban que había estudiado comunicaciones o había estudiado periodismo o algo afín, o tal vez había estudiado cine. No, en realidad no, estudié ingeniería. Pero soy un amante del cine así como ustedes. No solamente un amante, sino también me considero un estudioso y un investigador de cine. También me preguntan muchas veces cómo nació Cine Oculto. Y aquí sí me voy a explayar un poco. Para responder esto debo retroceder unos años. Desde pequeño me gustaba ver películas. No me perdía nunca las películas que pasaban en el Canal 2 de Perú, en Función Estelar o Noches de Superestreno, y los que nacieron en los 80 y que son de Perú recordarán esto. Crecí con películas tipo Tiburón, Volver al Futuro, Los Goonies, Alien, películas clásicas de Estados Unidos, clásicas americanas del cine. Y ahí nació mi amor por el cine. Ahí comenzó a gustarme el cine. También recuerdo que un tío mío, mi tío Pepe, que desde aquí le mando saludos, él me llevaba de chico al cine también. Recuerdo que tuve un trauma después de haber visto en el cine Marcelino Pan y Vino, que si ustedes la vieron o la han visto, es una película supuestamente religiosa, pero traumó mi niñez. Y ya en los 90, en mi adolescencia, mi amor por el cine fue creciendo y conocí la estúpida y sensual piratería, y ya obviamente mi cinefilia nació. Bueno, acabo un paréntesis porque en realidad ser cinéfilo es una palabra muy, muy manoseada. Los conceptos están muchas veces errados y ya más adelante haremos una mención sobre estas cosas, sobre algunos conceptos, porque muchas veces confunden lo que es un cinéfilo y un cinemero. Entonces, sí, más adelante ya hablaremos sobre esto. Pero sí, ahí nació mi amor por el cine y mi cinefilia. Me di cuenta que no todo el cine se hacía en Estados Unidos. Conocí películas de culto, conocí de esas que son, entre comillas, obligatorias para todo cinéfilo, tipo Blade Runner, tipo The Shining, Scarface, tipo de esas clásicas películas que todo el mundo las recomienda porque son como que obligatorias. Esas las conocí. Y con la llegada ya del internet, que en realidad ayudó a muchísima gente, con la llegada del internet ya
me volví un estudioso del cine. Bueno, en realidad más que un estudioso, un investigador de cine. Me gustaba mucho conocer. Veía una película, por ejemplo, recuerdo que vi The Shining, y luego de ver The Shining conocí a un tal personaje llamado Stanley Kubrick, y me sorprendí cuando entré a su perfil de esas páginas de cine que hay y vi que había otras películas. Y vi entre los personajes de The Shining, conocí al protagonista, por ejemplo, Jack Nicholson, y vi que tenía otras películas. Entonces, así comencé a conocer más cine. Se iban abriendo un abanico de posibilidades. Es decir, por ejemplo, gracias por esa manera de trabajar y de conocer cine, fue por ejemplo que llegué a ver The Killing, por ejemplo, que es un clásico de Stanley Kubrick que no es muy conocido. Entonces me volví un investigador. Me gustaba investigar sobre datos curiosos, sobre cosas ocultas, ocultas del cine, los mitos urbanos que habían, y todo eso me gustaba. Para que me entiendan un poco, esto es como cuando tú ves el video de una banda que te gusta, una banda de rock, y la ves y solamente conoces esa canción. Pero cuando te compras el álbum, descubres que hay 10 canciones más, 10 canciones excelentes tal vez. Entonces, eso fue lo que yo descubrí. Descubrí que no solamente Jack Nicholson era The Shining, Jack Nicholson tenía otras películas. Descubrí que Stanley Kubrick no solamente era La Naranja Mecánica o The Shining, sino tenía gran cantidad de películas magníficas. Y así fue como nació un poco Cine Oculto, ¿no? Ya al tener el internet, tenía Facebook, y yo entre mis contactos recomendaba las películas. Y luego de ver una película publicaba: deben ver esto. Y la gente me hacía caso. Obviamente los primeros que me hacían caso eran mi familia, los amigos. Y ya luego poco a poco la gente en general me hacía caso, y muchas veces me decían: Luis, ¿por qué no te creas una página o un blog? Y bueno, yo lo tomaba en broma. Pero así, entre broma y broma, me animé a hacerlo. Pero pasó algo muy, muy especial, muy anecdótico, que también fue algo que me impulsó a crear la página. Recuerdo que había una... Yo veía mucho, no solamente veía películas en mi casa, no solamente compraba películas en polvos azules o películas de dudosa procedencia, sino también iba al cine bastante. Y fue así como llegó a la cartelera limeña la película Una cita con el diablo. Era de terror, obviamente, pero desde la premisa, desde el título, ya sonaba un bodrio ya. Y fui a verla porque en realidad creo que me gané entradas, o no sé cómo fue, o creo que era... Pero fui gratis. La cuestión es que yo fui sin ganas. Yo ya sabía, creo que fui con una ex enamorada de aquel tiempo, de hace como 6 años, 7 años. Y ella me llevó y yo no quería verla porque pensé que iba a ser un bodrio, pero me di con la sorpresa de que me gustó muchísimo la película. No era lo que yo pensaba, en realidad. No era la típica película de terror, era una película muy distinta, que en realidad se llamaba The Loved Ones. Es una película australiana. Y justamente fue la primera película que yo recomendé en Cine Oculto. Cine Oculto nació... bueno, también me preguntan mucho cómo fueron los inicios de Cine Oculto.
Entonces sí, les cuento un poco. Cine Oculto ahora ya tiene 5 años. Nació en octubre del 2014. Cuando yo creé la página, me pregunté también a mí, ¿qué busco en una página de cine? No había muchas. Yo quisiera encontrar en una página de cine algo más, información adicional que quisiera aprender. Y eso es justamente lo que yo siempre traté de darle a la gente que me seguía un poco más. Por eso es que ustedes, cuando ven las publicaciones de Cine Oculto, no solamente ven el nombre de la película, también ven de repente en qué novela está basada, de repente qué premio ganó, cosas así por el estilo. Entonces, a mí me gusta que cuando la gente, que Cine Oculto sea como una casa, que tú llegues a Cine Oculto y te lleves algo, de información, que no entres y te vayas con las manos vacías. Me gusta darles algo. Entonces, eso yo fue la premisa con la que creé Cine Oculto. En un principio, bueno, yo hacía recomendaciones de películas, porque en realidad sí, la página nació para hacer recomendaciones y aparte para publicar imágenes y otro tipo de cosas, ¿no? Pero las recomendaciones las hacía una vez por semana y las escribía no en Facebook, porque Facebook te da el tiempo muy corto, el espacio muy corto, sino tenía un blog en Blogspot y que todavía lo pueden encontrar en la red. Si buscan blogcineoculto.blogspot.com, ahí van a poder encontrar los inicios de Cine Oculto. Van a ver las primeras reseñas. Y la primera reseña que hice fue exactamente la que comenté hace unos minutos, The Loved Ones. Esta película es australiana y conté también esa anécdota que fue como que el último golpe que necesitaba de ánimos para crear Cine Oculto. Y aunque al principio no tenía, cuando, cuando escribía las reseñas, eran con obviamente la inexperiencia de alguien que no había estudiado ni cine, ni comunicaciones, ni nada por el estilo. Siempre tuve buena ortografía, buena redacción, pero no había estudiado hasta ese momento, no había estudiado nada de cine. Hoy día sí ya he tratado de pulir un poco mi aprendizaje. He estudiado talleres de cine, cursos de crítica de cine, he estudiado apreciación cinematográfica, cosas así que uno puede estudiarlo sin haber, que son cursos libres en realidad, que cualquiera los podría estudiar, y yo los estudié para aprender un poco más. Me gusta mucho nutrirme de eso. Y si tú sigues Cine Oculto con regularidad y lo ves y lo sigues ya con tiempo, habrás notado que la mayoría de publicaciones son recomendaciones. En realidad, el 90% de las películas que publico son obviamente recomendaciones porque yo ya las he visto. Y si no las he visto es porque simplemente aún no se estrenan. Pero sí, la mayoría son recomendaciones. Y nunca me gustó publicar sobre películas malas, porque en realidad yo siempre he procurado, elijo me tomo mucho tiempo en elegir una película para ver, por lo mismo que tengo muy poco tiempo para ver películas. Antes, en la época previa de crear Cine Oculto, veía 10, 12 películas por semana. Ahora por el trabajo y por muchas cosas, tengo muy poco tiempo y puedo ver 3 películas por semana. Entonces, a veces veo una por semana. Entonces, a veces prefiero o procuro que esa única película que vea por semana al menos sea buena. Obviamente he tenido fiascos, me he decepcionado, he elegido mal, pero así son cosas que suceden, ¿no? Yo me doy el lujo de poder elegir qué película ver. Y esa es tal vez la diferencia que siempre hago cuando me dicen si yo soy un crítico de cine. Yo no me considero crítico de cine porque los críticos en realidad ven todo. Por su mismo trabajo tienen que ver todas las películas.
ellos están obligados a ver, por ejemplo, Cats, que yo no quiero verla. Entonces, ellos sí, por su trabajo tienen que hacerlo, yo no. En realidad, apunto algún momento tener que ver todas, pero por el momento procuro elegir mis películas, ¿no? A veces obviamente voy al cine, a veces voy a funciones de prensa y tengo que ver todas. Ahí sí, pero si puedo darme el lujo de elegir, lo hago. Y esas son las películas que yo les recomiendo, las películas que ya vi. Em, También me preguntan dónde ver las recomendaciones que yo daba. Y obviamente no había muchos lugares para verlo y de ninguna manera iba a dar links ni páginas de descarga porque no era mi estilo, ¿no? Por más que yo pueda usar esas herramientas, no las pensaba recomendar. Y así fue como creé los ciclos de cine, que es mi cineclub, los ciclos de cine oculto, donde yo ya podía proyectar las películas que recomiendo y darle de repente la posibilidad de que la gente pueda ver las películas que recomendaba. Hace como 3 años lo hice en un bar pequeño del centro de Lima. La llegada fue muy buena, pero por distintas diferencias con la administración decidí dar un paso al costado y no continuar ahí. Seguí buscando, yo siempre quise buscar a alguien que piense igual que yo, que quiera lo mismo que yo. Por ejemplo, yo nunca, hago un paréntesis acá, nunca quise ser conocido, nunca quise ser famoso, no tenía nunca quise ganar dinero por esto, en realidad no fue mi intención. Los ciclos que yo hacía en esa época eran gratuitos, yo no quería cobrar entrada, entonces quería alguien que apueste por esa ideología, ¿no? de difundir el cine de una manera gratis para todos. Entonces era difícil encontrar ese tipo de personas porque había muchas personas que pensaban con los pies y tenían otra mentalidad. Hasta que conocí a la gente de Cineolaya, con la que eh, me reuní con ellos y desde la primera reunión quedé fascinado con la gente que maneja Cineolaya, grandes profesionales que luego se convirtieron en grandes amigos, gente que piensa como yo, que piensa en difundir, porque Cineolaya es un centro cultural sin fines de lucro. Entonces, amo esa idea. Es un cine autofinanciado. O sea, no tiene, bueno, para hace tiempo no tenía ningún tipo de apoyo. Ahora ha recibido un premio recientemente, pero igual tiene muchos años que todo salía de los bolsillos de ellos. Y lo que me gustó de esta gente es que tenía esa mentalidad de construir, de remar, de mirar hacia adelante, no buscar problemas, sino buscar soluciones. Eso fue lo que me gustó de esta gente. Hicimos una sinergia muy, muy bonita, congeniamos muy rápidamente y decidimos hacer los ciclos de cine. Y con ellos estamos hasta ahora. Fue el año pasado, desde enero del año pasado que comenzamos y vamos para adelante. Tenemos igual planes de hacer muchas cosas juntos. Incluso, hago esta mención antes que me olvide, este podcast es coproducido por Cineolaya también. Así que aquí les agradezco por todo el apoyo que han tenido con Cine Oculto, conmigo en realidad, desde el comienzo. También me preguntan mucho cuántas personas conforman Cine Oculto. Y aquí no voy a poder ser mezquino, obviamente Cine Oculto fue creado por mí desde el comienzo. Yo hice todo, hice todo el trabajo de publicaciones y todo. Yo creaba
Si ustedes ven las primeras publicaciones de Cine Oculto, verán las primeras marcas de agua, los primeros logos que eran horribles, que hoy día los veo y me sangran los ojos. Todo eso hacía yo. Y lo hacía solo. En realidad, yo mismo me hice mis relaciones públicas, me moví por todos lados y ya. Así, si alguien me pregunta, Cine Oculto llegó al millón por mí, ¿no? Pero después de, creo que a los 3 años, conocí a una persona que hoy día es mi brazo derecho, Camilo, de Colombia. Él es la segunda persona que está en Cine Oculto, somos dos. En realidad no puedo olvidarme de mencionarlo y desde aquí le mando un abrazo y un agradecimiento por todo el apoyo. Fue genial la forma como él entró. Yo siempre he sido muy celoso con la información de Cine Oculto. No he querido poner a ninguna otra persona que no piense como yo, porque sé que hay muchas personas que le darían un mal uso a la página. Pero él no, él desde el inicio, es más, él comenzó haciendo diseños para Cine Oculto. Comenzó, si ustedes ven los cumpleaños de actores o directores, esas imágenes de donde está el actor con sus películas, él las hacía, bueno, él las hace, pero antes las hacía sin pertenecer a Cine Oculto, me las enviaba de muy buena onda y sin solicitarme nada a cambio. Es más, al principio yo le daba los créditos y él me decía que no era necesario hacerlo. Y eso me pareció genial porque era como yo, no buscaba la fama, no buscaba ese tipo de reconocimiento de público, porque a mí tampoco nunca me gustó ser conocido ni ser popular. Entonces él pensaba como yo, le propuse entrar, al principio tenía un poco de miedo él, hasta ahora, pero ya poco a poco ya tiene la libertad. Hoy en día ya no solamente es diseñador, hoy en día también es creador de contenido. Él ya tiene la libertad absoluta para publicar. Muchas películas que ven en la página son recomendadas por él, sobre todo las hipsters y las indie. Me va a matar luego, pero sí, él tiene un gusto particular. Es genial eso porque yo tengo también otros gustos. Cuando ven películas perturbadoras, violentas, sangrientas, son mías. Y cuando ven un poco más hipster, más light, no light, porque él tiene muy buen gusto cinéfilo, pero son películas mucho más distintas. Y ya, él las recomienda. Entonces es un balance muy bueno el que hemos hecho, porque obviamente dos personas de gustos distintos, perdón, de gustos similares, tal vez hubiera sido muy monótono, pero no, nuestros gustos como que encajan muy bien. Y bueno, él desde hace un par de años está con Cine Oculto y ya hoy día es mi brazo derecho, pero vive en Colombia, en una provincia que se llama Manizales, y no, hasta ahora solamente puede crear contenido y escribir alguna reseña por ahí, pero hacer otro tipo de cosas no ha podido hacerlo todavía. Y de eso me encargo yo, ¿no? Relaciones públicas, contactos, negociaciones y todo lo que tenga que ver con hacer contactos, lo hago yo. Pero todo muy bien y hemos hecho un buen equipo. Espero que pronto podamos incluir más gente porque en realidad Cine Oculto está creciendo muchísimo y pronto necesitaremos más gente. Ya vendrán unas convocatorias. Me preguntan también mucho por mis películas favoritas. De eso no puedo hablar mucho porque sería explayarme y no acabar nunca. Pero me gusta mucho, mi género favorito es el cine negro o el cine de gángster. Desde clásicos como El Halcón Maltés o Casablanca o El Tercer Hombre con Orson Welles, hasta hasta las clásicas películas de gángster de Scorsese. Todo ese es el cine que más me gusta, el que más me nutre, el que amo. Pero como no hay mucho, ya no es el cine que más veo. Ahora el que más veo, como dije hace unos minutos, es el cine, los thrillers. Me gustan las películas perturbadoras, las películas esas que ves y te revientan el cerebro, esas que tienen un final, un plot twist al final. Esas películas son las que más veo. Sobre todo los asiáticos, los thrillers
surcoreanos o películas de terror japonés. Ese es el cine que más veo. Que no es el que más me gusta, pero es el que más veo. Los thrillers en general. Y mi amor por el cine asiático, sobre todo, ya que mi cineasta favorito es Akira Kurosawa. Que Akira Kurosawa tiene de cine negro, tiene cine samuráis, tiene dramas. Es genial. Toda su filmografía es perfecta. Y siempre lo recomiendo. Bueno, trato de no abordar tanto de mis gustos personales, porque si no sería mi perfil personal y ya no es, ¿no? Ahora es un medio de difusión masivo y tengo que hablar de todo. Mi película favorita es El Padrino, eh, por muchas razones, porque bueno, encierra y reúne todo lo que me gusta en el cine. Lo he visto muchísimas veces, he leído el libro, no solamente el libro del Padrino, sino también he leído varios de Mario Puzo, que es el autor del libro. Ya para terminar, quiero comentar de qué va a tratar este podcast, qué es lo que vamos a hablar aquí. Primero aquí lo primero que vas a encontrar aquí es el contenido de Cine Oculto. Si te gusta la página, si te gusta Cine Oculto, no solamente en Facebook, sino también estamos en Instagram, estamos en YouTube. Si te gusta el contenido de Cine Oculto, lo vas a poder encontrar en este podcast, pero mucho más amplio, más extenso, más intenso. Por ejemplo, si yo recomiendo una película y te digo está basada en tal novela, obviamente en Facebook, no puedo hablar mucho más. Aquí vamos a poder hablar de la novela, por ejemplo. Vamos a poder hablar de qué otras películas están basadas en esa novela o en el autor. Cosas así. Vamos a analizar un poco más las películas, vamos a hablar de datos curiosos del cine, por ejemplo. No sé si muchos sabrán, ayer justamente publiqué, bueno, ayer digo, no sé cuándo estarán escuchando esto, pero El Maquinista de Christian Bale es una película española, producción española, filmada íntegramente en España, y mucha gente no lo sabe. O por ejemplo, si has visto Parasite, las casas, la casa de la familia rica fue construida para la película, diseñada para la película. Entonces, ese tipo de datos vamos a poder contarlos un poco más extensos. Les acabo de mencionar dos que se me han venido a la mente, pero vamos a hablar muchísimo sobre eso. Haremos obviamente un mejor análisis de las recomendaciones. También hablaremos de los estrenos, siempre, de los estrenos de la semana. Y como sabemos que no solamente nos escuchan en Perú, vamos a hablar trataré de hablar sobre los estrenos de México, de Colombia, Chile, Argentina, de los países que al menos que más nos siguen. Y obviamente las noticias también, que siempre tratamos de contarles a todos con nuestro famoso, y que en algún momento lo voy a tener que patentar, con nuestro famoso detengan todo. Vamos a hablar de las noticias más importantes de la semana. Y también obviamente me van a escuchar renegando de vez en cuando. Voy a tener una sección especial que le voy a llamar El Hígado de Luis, donde voy a de vez en cuando a renegar un poco sobre ciertas cosas que vivo en el día a día del cine, cosas que pasan. Por ejemplo, voy a renegar de una palabra que se ha hecho muy famosa y que yo la odio personalmente, que es la palabra sobrevalorado. Entonces voy a hablar un poco sobre eso, sobre distintas cosas. Me voy a dar el placer de poder desfogarme, por fin, que no puedo a veces en Facebook, no lo puedo hacer porque me hacen cargar un montón y no. Y ahí soy Cine Oculto, acá soy Luis. También haremos participar, algo que siempre he querido hacer es participar a los seguidores, a ustedes. Semana tras semana voy a poder leer las preguntas que ustedes quieren hacerme o recomendarme películas, o de repente alguien me recomienda una película, yo la veo y hablamos de esa película. Sería genial. Y obviamente dándole los créditos a ustedes porque quiero que esto sea un poco más dinámico, porque Cine Oculto no solamente soy yo,
sino también es toda una comunidad. Entonces, eso es lo que quiero hacerlo, ¿no? Eh, También tendremos invitados, haremos entrevistas, voy a invitar a, no solamente entrevistas, sino también invitados. Por ejemplo, esta semana vienen los Oscar, entonces voy a tener un invitado, voy a invitar a un crítico de cine para hablar un poco sobre los nominados, hablar de los pronósticos, vamos a hablar de todo lo que rodea al Oscar, las películas que no llegaron a ser nominadas, las polémicas, tipo por ejemplo lo que ha pasado con Adam Sandler, que una, creo que fue una mujer del jurado, dijo que no fue nominado él porque hizo películas muy malas antes. Ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablar sobre todo lo que rodea a los Oscars. También vamos a tener, bueno, como le digo, vamos a tener estos invitados. Voy a hacer no solamente críticos, voy a invitar actores, voy a invitar directores. Y también algo que me gusta mucho a mí es poder hablar de cine con gente que no es de cine. Yo soy ingeniero y me gusta mucho, por ejemplo, con mi hermano que también me apoya a veces con la página que se llama Juan Carlos y con el que hicimos hace poco, bueno, él lo hizo, pero yo lo apoyé en muchas cosas. Hicimos una conferencia de la ingeniería de la ciencia ficción. Entonces es genial, a mí me gusta hablar con ingenieros sobre cine, obviamente ingenieros que sepan de cine. En esa conferencia se invitó a 3 ingenieros de distintas ramas de la ingeniería. Hubo un ingeniero genético, no recuerdo los otros 2, y fue genial hablar con ellos porque pueden ver el cine de cierta esquina distinta a la tuya. Entonces hablamos de ciencia ficción y fue genial. No solamente con ingenieros, también me gusta hablar con psicólogos. Imagínense analizar películas sobre psicópatas o películas de asesinos seriales o películas las más perturbadoras, hablarlas con un psicólogo, un psiquiatra. Sería genial poder analizar, porque muchas veces también, si siguen la página, recordarán, tenemos un álbum que es famoso, que me gusta mucho ese álbum, que es las películas más perturbadoras. Si no la conocen, búsquenlo, ahí van a poder ver. Y sería genial, bueno, y el álbum se llama, no se llama las películas más perturbadoras, perdón. Este, aparte de ese álbum, de las películas perturbadoras, tengo otro álbum que es sobre los psicópatas del cine. Perdón, me había confundido. Ese álbum no solamente tiene psicópatas, tiene sociópatas, tiene psicóticos, tiene distintos trastornos de la personalidad. Entonces sería genial también que un psicólogo o un psiquiatra nos puedan ayudar a analizar ese tipo de películas, con el que podamos de repente decir, que ellos nos ayuden a decir, no, este personaje es un psicópata o no es un psicópata. Entonces eso sería interesante hacerlo con un invitado. También hablarlo con abogados, por ejemplo, hablar de cine con abogados. Hace poco proyecté en Cinolaya la película 12 Angry Men y tuve como invitado a un amigo mío que es abogado y hablamos sobre la película. Entonces fue genial poder analizar la película desde el punto de vista de un abogado, porque obviamente la película es un juicio. Entonces me gustaría hacer ese tipo de cosas. No solamente hablar con un cineasta o con un crítico, sino también con alguien, con un especialista en el tema. Y así muchas cosas, muchos temas se irán sumando al podcast. También si ustedes siguen con tiempo la página, recordarán algo que tenemos, que es el glosario Fineoculto, donde explicábamos qué significaban algunas palabras que muchas veces son anglicismos y no conocemos, tipo spin-off, tipo remake, o
otras películas, otras palabras que, que se usa mucho, pero que no conocemos muy bien qué significa. Entonces, ese tipo de cosas también la vamos a analizar aquí. Por ejemplo, y no solamente analizarlo, sino también, por ejemplo, vamos a hablar el día que hablemos de qué significa la palabra remake, hablaremos, por ejemplo, de los mejores remakes del cine, qué remake superó al original y ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablar de especiales también en el podcast, por ejemplo. Luego de hablar de los Oscars, vamos a hablar de las películas más esperadas del 2020. Siempre lo hacemos en la página, en cineoculto.com. Por ejemplo, el año pasado, a inicios del 2019, publicamos nuestras más esperadas del 2019. Y ahí comentamos que una de las más esperadas era Parasite. Entonces la esperamos y resultó ser magnífica. Así que estén muy atentos Y ahora hemos escrito las más esperadas del 2020. Ya está publicada en cineoculto.com, pero también son 15 películas que son las que más esperamos. Así que, bueno, en realidad pueden entrar muchas más. De repente aquí vamos a poder hablar muchas más. Pero también hablaremos de eso. Hablaremos de cuáles son las más esperadas y por qué las esperamos, por qué nos morimos por verlas, por qué tenemos fe que van a ser buenas. Haremos muchas cosas que ya vieron en Cine Oculto, pero ahora acá lo volveremos a hacer, lo haremos de una manera mucho mejor. Si han visto los álbumes que hemos publicado antes, hemos publicado álbumes tipo 15 películas que te romperán la cabeza, cosas así. Esto acá también lo vas a poder encontrar. Vas a saber que cada vez que escuches este programa vas a encontrar algo bueno y algo nuevo. Te vas a ir con, te vas a ir con algo en tu bolsillo, te vas a ir con algo aprendido y eso es lo que queremos. Eso es lo que vas a encontrar a partir de ahora en este podcast, que poco a poco irá creciendo, que poco a poco seguiremos agregando cosas al programa, con sus sugerencias y con ideas que de repente broten en el camino. Yo tengo algunas ideas, pero también prefiero dejarlas dentro de mí para que no se quemen. Así que por esta ocasión es todo. Así que muchas gracias a todos por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.